Comenzaremos esta reflexión sobre el juicio personal y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la epístola, de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 11. Dice: el castigo venidero. Atrevidos y arrogantes no temen insultar a las glorias, cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames, que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel al que le vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Palabra de Dios. Pues con esta reflexión de San Pedro podemos entender que si un apóstol como San Pedro, que conoció al Señor personalmente, que vivió todo lo que él vivió, que fue escogido para ser esa roca, que por eso el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir piedra, y cuando él ya está en la plenitud de su conocimiento de Cristo y habla como ese apóstol, podemos escuchar la radicalidad de sus palabras, y eso nos da a entender a nosotros que todo lo de Dios es blanco o negro, bueno o malo, no hay nada en la mitad, no hay posibilidad alguna de negociar la ley de Dios. O somos de Dios
o somos del diablo. No hay nada en la mitad. No hay nadie medio bueno. No nos podemos engañar porque hay gente que se acostumbre a ser tan laxa que cree que una persona puede ser más o menos buena. Y eso no existe. Usted no puede ser más o menos bueno o más o menos malo. Usted o es bueno o es malo. No hay nada en la mitad. Por eso el Señor Jesús, que es nuestro Maestro Divino y que el Evangelio que nos dejó es nuestra guía, dice con tanta claridad: si este ojo te hace pecar, Él no dice aconséjalo para que cambie, no, Él dice sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. Y dice, es mejor entrar al reino de Dios manco y tuerto que con el cuerpo entero a los infiernos. Y esto lo debemos tener muy claro porque vivimos en un mundo demasiado laxo, incluso dentro de la iglesia. Ya cuando una persona habla de lo radical que es la ley de Dios, inmediatamente le dicen: ay, este no tiene caridad, este no tiene misericordia, es muy duro, porque la gente no quiere escuchar sino de la misericordia y no de la justicia. Pero tengan la seguridad de que no hay posibilidad alguna con que nosotros vivamos la misericordia de Dios si no conocemos su justicia. No puede haber misericordia sin justicia. Las dos cosas andan juntas y no se pueden separar. Entonces, a Dios nadie lo engaña. Y cada uno de nosotros conocemos esa verdad y sabemos que no podemos ser mediocres ni tibios. Tenemos que ser de verdad de Dios, porque si no, somos del diablo. Y el diablo es muy sublime porque él sabe que nosotros no lo podemos ver y sabe que no lo podemos detectar siempre, porque él, que es un cuerpo intelectual, no es un cuerpo físico, no es material, actúa a través de nosotros en nuestro intelecto, a través de nuestros instintos, sentidos, razón, las pasiones, los sentimientos, las tendencias. Así es como actúa, se infiltra, nos permea completamente con su espíritu y nos influencia. Y muchas veces no nos damos cuenta que somos llevados por el viento de los espíritus del mal a cometer terribles pecados. Y además nos hacen sentir bien cuando cometemos esos pecados, como si nada malo nos fuera a ocurrir. Y es más, ya no le tenemos miedo al pecado, porque el demonio hace que perdamos el temor de Dios. Y hay que tener muy claro qué quiere decir el temor de Dios, porque mucha gente confunde el temor de Dios con el miedo a Dios, y eso no es lo que significa. El temor de Dios es el amor incondicional a Dios. Un esposo que ama a su esposa tiene temor de ese amor, y el temor es nunca quiere hacerle daño, nunca quiere decepcionarla, nunca quiere engañarla, nunca quiere nada que no sea para su beneficio. Eso se llama temor, real temor, porque es amor incondicional. Entonces, el temor de Dios es el amarlo tanto que yo no quiero nunca ofenderlo. Y es muy importante que eso quede claro en nuestro corazón, porque si no tenemos eso claro, no conocemos a Dios.
ni sabemos qué es Dios en nuestra vida, porque es muy fácil que Dios en nuestra vida sea una imagen religiosa, porque de pronto toda la experiencia que tenemos de Dios es la religión, que son las prácticas religiosas. Yo vengo a misa, yo me confieso, yo participo en las cosas de la iglesia, en la liturgia, la Semana Santa, la Navidad y todo lo que la iglesia vive, pero Dios es una imagen, es una estatua, está por allá en la nube. De repente yo lo llamo, le grito cuando lo necesito, pero Dios no es una realidad viviente en mi cuerpo, en mi sangre, en mi ser, sino que es algo separado a mí, tan grande por allá. Y esto es muy grave porque no podemos salvarnos solo con nuestra religión. Nosotros no podremos salvarnos si el Dios nuestro es solo una imagen o vive por allá en una nube. Nosotros tenemos que integrarnos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Para poder integrarme a Dios, yo tengo que vivir a Dios en mi vida. Y eso quiere decir, yo tengo que vivir en el bien, porque el bien es Dios. Toda dádiva buena viene de Dios. Por eso todo lo bueno que hacemos viene de Dios. Y para yo poder integrarme a Dios, tengo que buscar el bien en todo. Y claro, todos nosotros sabemos que en nosotros hay una mancha del pecado original que nos inclina al pecado, que no es nosotros, pero que nos empuja a, como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y cada uno de nosotros podemos testificar de que eso nos ha sucedido. Pero precisamente nuestra iglesia, que es rica en gracias, nos da la oportunidad de que por medio de los sacramentos podamos estar constantemente fortaleciéndonos para poder luchar contra las tentaciones, contra nuestras propias debilidades y flaquezas, y así mantengamos una batalla espiritual permanente, alimentados por el sacramento de la confesión, que es nuestra renovación de la amistad con Dios, y fortalecidos por el cuerpo y la sangre del Señor. Eso nos da la fuerza para que busquemos el bien en todo. Y nos toca vivir así, porque si no vivimos así, no somos de Dios, y además no vivimos en el Espíritu Santo, sino que somos gente plenamente religiosa, rezandera, pero que no tiene a Dios en el corazón, que no lo conoce. Porque miren, en la iglesia es muy común en el mundo entero. Yo viajo por todo el mundo entre la iglesia católica, en todas las culturas, idiomas, razas, y todos somos lo mismo, porque tenemos las mismas tendencias. Así sea usted africano, chino, alemán, lo que usted sea, tiene las mismas tendencias al pecado, pero también tiene la capacidad de ser bueno. Por eso, entendiendo nuestra naturaleza y entendiendo las fuerzas espirituales contra las cuales nos tenemos que enfrentar en este mundo, sabemos lo importante que es serle fieles a Dios y usar los sacramentos, la oración, usar las obras de misericordia, que es hacerle bien a la gente, y tener un espíritu de servicio y derrotar uno de los demonios más grandes que hay contra nosotros, que se llama la desidia, la pereza.
Ese es uno de los monstruos más grandes de esta sociedad. Ustedes se han dado cuenta que esta sociedad está construida en la velocidad y en la comodidad, y en la lucha contra el dolor y contra el sufrimiento. Usted va a una farmacia y la pastilla más asequible, más fácil de comprar y que más nombres tiene son las pastillas para el dolor. Hay gente que con el dolor de una uña ya están atormentados y van a buscar una pastilla. No quieren ningún dolor. Y esta sociedad es una sociedad que le corre al dolor. Y por eso le venden a usted las pastillas del dolor. Hay 50,000 marcas y todas están ahí a la mano para que las compre. Así de que la velocidad también es otra esclavitud, porque hace que el hombre siempre esté de afán y siempre piense que se le va a acabar la oportunidad de hacer lo que tiene que hacer. Vive de afán, porque este mundo lo conquistó. Y entonces, ¿qué sucede cuando morimos así? Miren ustedes que nosotros que somos católicos y que hemos sido escogidos por Dios para ser católicos, no somos católicos accidentalmente y tampoco hemos sido católicos porque así lo decidimos. Porque mire que el Señor me mostró que una persona que se convierte al catolicismo a la edad de 80 años, así ocurre muchas veces, ha nacido para ser católico. Solo que el tiempo de Dios en cada alma es muy misterioso. Por eso, en la Semana Santa, el Sábado Santo, vemos los catecúmenos y muchos de ellos son ancianos y gente de edad, los que se están bautizando, y nacieron para ser católicos. Por eso hay un santo que dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Eso quiere decir, Dios nos escogió, Dios nos llamó, nos separó, nos predestinó, pero nosotros tenemos que darle el sí a nuestra salvación. Ustedes saben que cuando enlistan a un recluta al ejército, le dan todo, lo entrenan, lo educan, lo arman, le enseñan toda la milicia, pero ese hombre tiene que darle el sí a la obediencia, porque si no, nunca va a ser un buen soldado. Tiene que ser de verdad integrado a la milicia, y eso somos nosotros en la iglesia, un ejército de Dios que tiene que darle el sí a esta milicia. Y el sí a esta milicia es la santidad, porque San Pablo nos dice y nos da la imagen más hermosa de lo que nosotros somos y más perfecta. Él dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No puede haber una imagen más perfecta. Nosotros somos tan frágiles como el barro, pero por el bautismo llevamos el tesoro del Espíritu Santo. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad es mantener esa vasija de barro limpia. El resto todo lo hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Nuestro deber es la limpieza, y la limpieza es la verdad, la limpieza es el orden, la limpieza es la honestidad, la gratitud, todas las virtudes que florecen en un instrumento de Dios, que vive en el reino de la luz, a pesar de estar en tránsito por este mundo de maldad y de tinieblas. Pero somos llamados a ser limpios, a ser buenos, para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros y logre cumplir con la misión para la cual nacimos. Cuando morimos, si nosotros como católicos no hemos cumplido con la misión para la cual Dios nos creó,
Si nos salvamos por misericordia y terminamos en el purgatorio, tendremos que vivir esta vida terrenal casi que de nuevo para poder llenar del amor de Dios todo lo que vivimos sin el amor de Dios. Es algo muy doloroso que no se puede describir en lenguaje humano porque es un estado etéreo, inmaterial, que no se puede explicar, pero es un dolor muy grande porque es el dolor de la ausencia de Dios. Miren ustedes cuántas personas han tenido una experiencia de dolor espiritual, como es, por ejemplo, que se muere una persona de su familia y usted no tuvo tiempo de llegar a pedirle perdón, hacer la paz con esa persona y usted tenía asuntos pendientes con esa persona. Ese vacío que queda ahí, eso inconcluso que queda ahí, ese remordimiento, todo eso es una pequeña muestra de lo que sucede al otro lado, en el lado opuesto, cuando nosotros dejamos este mundo y este mundo se convierte en el cadáver que está ahí, al que ya no le podemos hablar, el que ya se fue, con el que ya no podemos tener ninguna relación, pero con el cual tenemos negocios pendientes, porque no vivimos la vida en el mundo material con el amor de Dios. Y por eso el purgatorio se convierte en semejante dolor. Entonces, ¿qué sucede con el juicio personal? Inmediatamente el alma se desprende del cuerpo, aparece ante el tribunal de Jesús. Para que un alma viva en juicio ante Jesús, tiene que ser que esa alma no se santificó en vida. Porque cuando el alma se santifica en vida, no vive un juicio con el Señor, sino que al llegar al Señor se funde con Él en su reino de la luz. Pasa derechito a través del Señor a su reino, porque no tiene nada pendiente con Él. Pero cuando tenemos cosas pendientes con Él, quedamos en su presencia e instantáneamente conocemos el estado de nuestra alma. El Señor ni nos tiene que decir, porque nosotros tenemos la perfecta iluminación de la conciencia. Todo moribundo, sin importar si la persona murió de un infarto, si se suicidó, si se murió en un accidente y aparentemente no tuvo tiempo como de arrepentirse, pero lo que sucede es que el alma, en la transición de su desprendimiento de la carne hacia el cuerpo, haya cesado de vivir, el alma está todavía saliendo. Hasta que no se desprende del todo de esa carne, el alma está entrando en la plenitud del conocimiento de la verdad y tiene una iluminación de la conciencia. Todo moribundo tiene esa iluminación y tiene la oportunidad de arrepentirse. Y cuando el alma se desprende, ya queda en la justicia. Ya no hay más arrepentimiento, no hay gracia, ya quedó en lo que quedó. Y así es que sucede. Por eso el Señor, en su infinita justicia, nos da la oportunidad a todos de que tengamos una iluminación de conciencia al final de esta vida, antes de encontrarlo. Pero ustedes se sorprenderán que hay millones de personas en este mundo que mueren en pecado y rechazan el amor de Dios y se van a los infiernos. Esto es casi imposible de comprender, pero el infierno tiene muchas almas condenadas. La población del infierno es inmensa. Y todo porque hay personas que viven completamente separadas del amor. Y cuando llega el final de la vida,
no aceptan el amor los quema, no pueden soportarlo y se hunden en las tinieblas. Yo no sé si alguno de ustedes ha conocido una persona sin amor, nada de amor, y encima que le molesta el amor, que no quiere que le den amor, no quiere que le den cariño, no quiere que nadie se le acerque a darle cariño, porque no resisten el amor, no quieren el amor. Hay gente así, yo he conocido gente así. Cuando yo estuve secuestrado en la selva en Colombia y viví con los guerrilleros 6 meses, muchos de ellos, casi todos, eran personas sin una gota de amor. Parecían rocas frías. Y después que viví con ellos y cuando comencé mi nueva vida, porque esto sucedió hace 27 años, el secuestro, hace 25 que soy misionero. En el mundo por donde he pasado, he conocido gente sin amor. En una oportunidad estaba en el Medio Oriente, en Beirut, en el Líbano, en una iglesia carmelita, y llegó un señor muy alto y mayor, por lo menos arriba de 70 años, y se me acercó después de que escuchó mi testimonio de conversión, y me dijo: mire, yo soy una persona que no tengo una sola gota de amor, y si yo me muero, yo creo que me voy a condenar según lo que yo aprendí de su testimonio. Entonces fue una confesión tan increíble que yo le dije a ese señor: yo pienso que si usted tuvo la valentía de enfrentarse a eso y contármelo a mí, eso quiere decir que el Señor está tocando su corazón, porque esa confesión es el principio del amor, porque si el amor no lo hubiera tocado, ¿cómo podría hablar él del desamor? No lo hubiera descubierto, si hubiera quedado sin amor, si hubiera ido viviendo el desamor en que estaba, pero algo lo movió, algo lo trajo. No sé qué pasaría con él, pero fue una persona que me confesó que nunca en la vida había tenido ningún contacto con el amor, porque el amor le estorbaba y no le gustaba a la gente que tenía amor y le huía a la gente que quería darle cariño. Y todo esto es increíble, pero existe, y es nada menos que la ausencia de Dios. Y ustedes saben que en el mundo en que vivimos hoy, la gente que anda en todos esos afanes allá afuera, buscando el dinero, la fama, buscando el placer y la comodidad, la mayoría están vacíos de Dios y viven el amor propio, esa vanidad, ese egocentrismo. Son como islas que viven independientes. Y ustedes se dan cuenta que la ideología de esta sociedad más popular es mis derechos, mi independencia. Esto es lo que gritan las feministas, los socialistas, todos esos istas de todas las islas. Gritan por los derechos y gritan por el yo. A mí se me respeta, a mí se me da, a mí me tienen que conceder. Y esta es la sociedad que carece de Dios, que no tiene a Dios, porque se ha diosificado. Cuando nosotros morimos diosificados, en el momento que nos encontramos con Dios, nos estrellamos con la luz y la luz nos rechaza, porque estamos solo llenos de oscuridad. Y la posibilidad que una persona así se condene es inmensa. Por eso, cada uno de nosotros debe revisar su conciencia con cuidado antes de la muerte. Ojalá hoy mismo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y revisar
¿Cuánto amor propio tenemos? ¿Cuánto amor propio tenemos? Sabemos que el amor propio es muy fácil de descubrir. Miren que cuando uno está lleno de sí mismo, lleno de amor propio, es una persona muy susceptible. O sea, de que a usted lo ofenden con una facilidad increíble porque su ego es inmenso. Y entonces a usted lo confunden o la confunden facilito, porque es muy susceptible. Una persona susceptible es un egoísta, es un vanidoso, es un pretencioso, un egocéntrico y solo busca para sí mismo todo lo que hace, para su propio beneficio. Ese es el amor propio. Ahí no está Dios. Cuando usted es una persona que vive a toda hora en conflictos con los demás, porque nadie lo satisface, nadie lo complace, nadie lo quiere, nadie lo admira, usted se siente rechazado, usted siente que la gente no lo apoya, no lo quiere. Eso es una seña del amor propio, porque cuando nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros somos libres, porque no esperamos nada de nadie, porque nada de lo que hacemos lo hacemos con interés. Por eso nadie nos puede frustrar, nadie nos puede decepcionar, nadie nos puede ofender. Porque cuando usted se ofende, ¿qué es lo que se ofende? Se ofende su amor propio, eso es lo que se ofende. Si no estuviera tan lleno de sí mismo, nadie lo pudiera ofender, porque no lo tocarían. Usted tiene la libertad de tener el amor de Dios, nadie lo puede tocar. Miren ustedes, nosotros tenemos una tendencia muy grande a la idolatría, porque estamos en un cuerpo material mortal que padece de lo que se llama la concupiscencia y padece de muchas fragilidades y debilidades. Y por lo tanto es muy fácil que en este mundo material nos peguemos de los seres humanos y entonces dependamos del cariño, del apoyo, de lo que un ser humano representa en nuestra vida. Y si esa persona se muere o se va, se acaba la vida nuestra y quedamos totalmente destruidos en pedazos sin saber qué hacer. ¿Qué pasó? Es que esa persona era un Dios falso, porque usted no puede depender de seres humanos, usted no puede depender de cosas materiales. Hay gente que se suicida cuando pierde el dinero que tenía. Hay gente que cuando vive la separación, un divorcio, se le muere un ser querido, siente como si se le fue la vida. ¿Por qué? Porque esas personas o el dinero o las cosas en las que usted estaba prendido son dioses. Donde usted se muera así, en su juicio personal, si no se condena, tendrá un purgatorio muy largo y doloroso, porque la idolatría es uno de los peores pecados que ustedes se puedan imaginar. Uno no puede adorar criaturas humanas. Usted tiene que amar a la gente con el amor de Dios. ¿Y cómo se ama a la gente con el amor de Dios? Se ama sin poseerlos, sin manipularlos, sin depender de ellos y sin que ellos dependan de nosotros. Porque parte de la manipulación que tenemos con las criaturas es haciéndolos depender de nosotros o nosotros depender de ellos.
Ambos estados son idolatría. Entonces, tenemos que liberarnos de la idolatría y asegurarnos que dependamos solamente de Dios. San Pablo, en una de sus cartas, describe esto de una forma preciosa. Dice: él y sus compañeros llegaron al punto de que todos pensaban que ya iban a fallecer, porque todo parecía estar perdido. No sé en qué andaban, si estaban naufragando o si los iban a matar, yo no sé. Pero él habla de que ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Y en el último momento, cuando ya creían que no había nada que hacer, el Señor los rescató. Y San Pablo dice: el Señor nos puso a prueba para que nosotros aprendiéramos solo a depender de Él. Y Él descubrió que en medio de esa angustia estaban dependiendo de otras cosas que no era Dios. Y esa fue una lección muy grande y la debemos aprender antes de que comparezcamos ante el Señor. Porque si nosotros no nos cuidamos de estar creciendo espiritualmente en esta vida, desde ahora, desde ya, podemos terminar en un purgatorio muy complicado y nos quedaría muy lejos todavía de entrada al cielo. Y yo pienso que si nosotros estamos aquí en este templo hoy y compartiendo este tipo de reflexiones que nos iluminan el destino del alma, eso quiere decir que el alma nuestra está sedienta de la verdad y quiere conocer más a Dios. Y esto es el regalo más grande que Dios nos puede dar, la sed de conocer más a Dios. Es muy importante conocer todo lo que podamos de Dios antes de partir, para que así, el día que el Señor nos llame, nos vayamos airosos hacia el Señor, porque tanto lo deseamos, que lo hemos estado descubriendo constantemente durante esta vida. Esa sed de Dios es la sed santa que necesita nuestra alma. Porque posiblemente, si usted es sincero consigo mismo y se mira con los ojos de su conciencia, de pronto se da cuenta que la sed que usted ha tenido no es sed de Dios, sino sed de cosas materiales, sed de amor humano, sed de éxito en el mundo, sed de alcanzar las cosas temporales. Y de pronto esa sed no es la sed de la que yo estoy hablando. Porque no es que es un pecado tener sed en las cosas de este mundo, se puede convertir en pecado, pero es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro destino no es este mundo, nuestro destino es la gloria de Dios, y para llegar allá tenemos que tener sed de Dios. Porque ¿cómo vamos a llegar a lo que no deseamos? ¿Cómo vamos a llegar a lo que no queremos? De lo cual no queremos ser, no llegaremos. Entonces es importante entender, cuando vemos al Señor en la cruz, nos acordamos de sus últimas palabras. Una de ellas fue: tengo sed. Jesús le reveló a Santa Teresa de Calcuta, en todos los oratorios de las comunidades de Santa Teresa de Calcuta, vemos esa frase escrita en la pared: tengo sed. ¿Y cuál es la sed que tenía Jesús en esas palabras? Le digo a Santa Teresa de Calcuta: la sed mía en la cruz no era de agua, era una sed de almas. Tengo sed de almas. Y por eso el Señor quiere que le llevemos almas. Esa es nuestra misión, llevarle primero nuestra alma y todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. Somos pescadores de almas.
Esa es nuestra misión apostólica como hijos de Dios, como hijos de la iglesia. Ese es nuestro llamado. Pero para eso tenemos que revisarnos bien y darnos cuenta si tenemos ser de Dios, si queremos llenarnos de Dios, si queremos buscar el bien, porque de lo contrario, el encuentro con el tribunal del Señor va a ser muy doloroso. Miren ustedes algo precioso sobre la vida nuestra acá y el juicio personal. Supongamos que usted está en una batalla espiritual seria por superar todo el mal que hay en su corazón, todos los pecados. Y usted ha superado algunos, y algunos usted sigue cayendo en ellos. Ahora, lo más importante de eso es que usted esté seguro de que cuando usted cae en esos pecados que no ha podido superar, nunca cae voluntariamente. Si usted cae en una batalla contra esa tentación, usted es un soldado caído que al pararse el Señor lo rescata. Pero tenga mucho cuidado de no caer voluntariamente en pecado, porque miren lo que sucede. Hay situaciones en las almas en que Dios no permite que usted supere un pecado que lo está atormentando terriblemente, que usted detesta, que usted quiere superarlo y no puede, y el Señor no permite que usted lo supere, porque con ese pecado lo santifica. Y entonces cuando usted aparece ante el tribunal del Señor, como el Señor sabía que usted detestaba ese pecado y que ese pecado fue su mayor tormento, ante su tribunal, el Señor le completa lo que le faltaba y le da la totalidad de la superación de ese pecado y pasa derecho a su gloria. El Señor Redentor quiere decir, redención es completar lo que faltaba. Esa es la redención. Entonces, hay que tener el corazón claro de si yo verdaderamente detesto el pecado, lo odio, no lo quiero en mí, a pesar de que me está tumbando a veces y pierdo la batalla. Pero hay que estar seguro que yo no estoy cayendo porque corrí voluntariamente hacia el pecado, que yo estoy cayendo porque tengo una batalla muy grande contra un pecado que me tumba. Pues podríamos hablar mucho tiempo de este tema porque es interminable, pero todo este mundo es pasajero y está limitado y el tiempo se acabó. Voy a leerles a ustedes de la epístola, primera epístola de San Pedro, en el capítulo 4, desde el versículo 12. Dichosos los que sufren en Cristo. Dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido, pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios.
Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, lo bendecimos y lo glorificamos, porque el Señor es bueno y misericordioso, porque el Espíritu Santo es muy puntual y porque el Señor nos ha hablado al corazón, a cada uno, y nosotros sabemos lo que el Señor nos ha dicho hoy. Lo importante es hacer la recomendación que da la palabra de Dios. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Así de que pidámosle a Dios que todo lo que Él nos ha dado acá dé fruto en nuestros corazones, para que nos presentemos ante su tribunal al final de esta vida en la paz del Señor. Amén.